Hola amigos, yo soy Vicky Rubio. Y hoy estamos en la playa de Jerez. La Feria de Jerez es declarada de interés turístico internacional y una de las más importantes de Andalucía, por no decir para mí la más importante. Y además, aquí las casetas son abiertas, no son privadas. Señores, bienvenidos a la Feria de Jerez. Jerez lleva celebrando su feria desde que se incorporó a la Corona de Castilla allá por el siglo XIII y tenía dos ediciones, una en abril y la otra en septiembre. Por aquel entonces se trataba de una feria de comercio de caballo que se celebraba en el centro histórico de la ciudad y que además se colocaban puestos de artesanía, comida y también se había puesto donde los asistentes mostraban su habilidad y destreza a cambio de un premio. Se conoce como Feria del Caballo por la vinculación que siempre se ha tenido con este animal a lo largo de la historia y por ello Álvaro Domecq creó la Semana del Caballo, que poco a poco fue evolucionando hasta la actual Feria del Caballo. Desde 1902 se celebra la feria en el Parque González Sontoria y es declarada de interés turístico internacional. El motivo, principalmente por el ambiente y la alegría que se respira dentro de Real, ya que es una fiesta importante dentro de Jerez, porque todo el que viene lo hace con la intención de pasar un buen rato y contagiarse de ese positivismo que se respira. Es muy común encontrarte con grupos de personas cantando y bailando sevillanas en el Real, que no duda ni un momento en invitarte a que te unas a ellos. Esta estampa se puede disfrutar sobre todo el miércoles, que es el Día de la Mujer, donde se produce en la feria una concentración gigante de mujeres de todas partes que vienen a disfrutar de la feria. Y hablando de la mujer, no me puedo olvidar de la prenda por excelencia de esta fiesta, que es el traje de gitana, ¿no? O el traje de flamenca. La Feria de Jerez es una auténtica pasarela flamenca que podrás ver desde cualquier rincón de la feria, aunque yo recomiendo que lo hagáis sentado en cualquiera de las terrazas de las casetas que hay en la Feria del Caballo. Para muchos que no estáis muy metidos en la moda flamenca, siempre preguntan cómo vamos a equipar a las mujeres para vestir de gitana, ¿no? Donde llevamos las carteras, las llaves, ¿no? O el móvil. Es decir, que tenemos como un pequeño secreto, y es que debajo de los volantes, como metido, tenemos este bolsillo que hay de todos los tamaños, que normalmente lo tienen todos los trajes de gitana. Como veréis, yo abro y aquí tengo mi cartera, mi llave, mi móvil y todo lo que me hace falta para pasar bien la Feria de Jerez. Y hablando de casetas, la Feria de Jerez tiene fama por tener cerca de 200 casetas y todas son abiertas al público y muy variadas. Hay casetas donde puedes comer y beber escuchando sevillanas de fondo y también están las casetas de baile con música más actual. Una práctica en común que tiene hoy muchas casetas es la fusión de ambas cosas. A ciertas horas puedes parar para comer y descansar y después recoges la mesa y se prepara pues la pista de baile. En Jerez es tradicional que las casetas estén muy arregladas y decoradas tanto por dentro como por fuera. Por este motivo, como se esmera tanto en la decoración, se celebra cada año un concurso de casetas, premiando las 3 mejores decoradas. Dentro de las casetas de la feria puedes pedir varias cosas, ¿no? Entre comida y bebida, pero sin duda el producto estrella en la feria es el rebuje, que es una mezcla de vino fino con Sprite. Pero aquí tenemos pues un debate sobre qué es el rebujito, si manzanilla o fino, depende del sitio que te vayas, te va a encontrar una bebida u otra. Por ejemplo, echamos a la manzanilla porque es un pecado añadirle mucho fino al Sprite. Y fuera de beber, que es normal que esta mezcla esté compuesta
Pero además de las casetas puedes disfrutar de otro tipo de ocio dentro del Real, como es la zona de los cacharritos, donde encuentras atracciones para todas las edades, y junto a ella se encuentra las tómbolas, que aunque no lo parezca también sigue una moda, ya que cada año tiene un premio estrella que todo el mundo quiere conseguir. Y junto a la zona de los cacharritos también hay una calle con puestos de comida rápida y tenderetes de bisutería, calzado o juguetes. El caballo es protagonista en la feria. Todos los días hay paseos de caballo donde podemos ver jinetes, amazonas y enganches de todo tipo, donde además tiene la oportunidad de montar en ellos y ver la feria desde una perspectiva diferente. Además, también se celebra durante la feria pruebas hípicas a lo largo de la semana en el depósito de sementales, y todavía se celebra de forma paralela a la feria Equisur, que es una feria de ganado y caballar. Pero sin embargo, uno de los principales motivos por lo que la feria de Jerez es tan conocida es por su alumbrado compuesto por más de 1 millón de bombillas. La feria del caballo fue la primera en apostar por este tipo de alumbrado, y un acto que no se pierde los jerezanos es el día de la inauguración de las luces. Y también algo muy típico de los jerezanos es que si vienes por el día no te marchas a casa hasta no ver el encendido del mismo. Por todas estas razones vienen personas de todas partes del mundo a conocer la feria de Jerez. Si también te han dado ganas de venirte a la feria, dale a me gusta. Si estás interesado en los contenidos del canal, os suscribís a él. Cualquier cosa me lo podéis decir en los comentarios y nos vemos en otra ocasión de turisteo. Bye.